protección civil para dar con el paradero por medio de una IP, ¿sí? Con ubicación a estos delincuentes que se dedicaban a la distribución, a la producción de pornografía infantil, ¿sí? Fue un caso muy sonado en Guatemala por la prensa y que fue de los primeros indicios de los delitos informáticos en nuestro país. Entonces, es importante que entendamos que el convenio de Budapest, ¿sí? Es un convenio que se desarrolló hace muchos años y que Guatemala posteriormente vio la importancia de solicitar, ¿sí? Al Consejo Europeo formar parte de este convenio. Porque dentro del convenio de Budapest, ¿sí? Entre los compromisos que los estados partes deben cumplir para formar parte de este convenio de Budapest es crear leyes específicas de delitos informáticos, cosa que ha sido fracasada por Guatemala casi en 3 intentos. El Congreso de la República hasta el día de hoy ha intentado aprobar 3 iniciativas de ley que van de la mano con el tema de los delitos informáticos, ¿sí? Entonces, hasta este año, el Estado de Guatemala fue notificado, ¿sí? Que se fue aceptada su participación dentro del convenio de Budapest, ¿sí? Yo quiero que quedemos muy claros en algo, porque van a entender el contexto de lo que voy a explicar a continuación en las presentaciones. El convenio de Budapest, ¿sí? Es un convenio, ¿sí? Que empieza a hacer un estudio de los delitos informáticos, ¿sí? Y cómo tienen una consecuencia directa en los delitos de autor o derechos de autor. El convenio de Budapest da herramientas, ¿sí? Para perseguir y para crear, ¿sí? Legislación, leyes y reglamentos que vayan dirigidos a castigar los delitos punibles de los delitos informáticos. El convenio va dando herramientas, va facilitándole a los estados, ¿sí? Poder también tener ejemplo de otros países, ¿sí? Y poder hacer un llamado a ese derecho comparado que es parte del estudio de la creación de normas de un país o de un estado, ¿sí? Entonces quiero que tengan una idea muy importante que el convenio de Budapest es una herramienta que tienen los estados para poder legislar posteriormente en sus países, ¿sí? De hecho, si el estado de Guatemala no aprueba una ley, ¿sí? Que pueda crear los delitos informáticos en Guatemala, ¿sí? Incorporarlos al ordenamiento jurídico guatemalteco, modificar el Código Penal, Guatemala va a ser sujeto de una multa, ¿sí? De una multa y puede ser sujeto de un panel arbitral, que es un juicio que se hace cuando un Estado no cumple con los compromisos adquiridos en un convenio, tal y como lo es el convenio de Budapest, ¿sí? O convenio de ciberdelitos, también llamado. Entonces, en pantalla tenemos una presentación, ¿sí? El Comité de Ministros del Concilio de Europa, ¿sí? Aprobó la solicitud de Guatemala de acceder al convenio de Budapest y por ello la invitación formal ha sido enviada, ¿sí? Y llegará al Ministro de Relaciones Exteriores, al cuarto Viceministerio de Tecnologías del Ministerio de Gobernación, ¿sí? Quienes han liderado todo este importante proceso. Esta información es información muy reciente, ¿sí? El Estado de Guatemala tiene ya una notificación oficial, ¿sí? Una notificación oficial de la Convención de Budapest, ¿sí? Guatemala ya tiene en sus manos una carta de invitación formal, ¿sí? Guatemala tiene una carta donde se nos notifica, ¿sí? Que el Concilio de Europa ha aprobado. Esto es súper importante. Recibimos una respuesta 4 años después, ¿sí? Guatemala lo solicitó en el 2016 y hasta ahora el convenio, el ministro del Concilio de Europa, es decir, el Consejo Europeo, aprobó que Guatemala forme parte de este convenio, ¿sí? Y lo compromete a que para que continúe siendo parte de este convenio, cree una ley que legisle, ¿sí? Y que sea acorde al Código Penal, que pueda crear procesos y figuras delictivas en cuanto a los delitos informáticos. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibe una invitación formal, una notificación que fue aprobada por formar parte del convenio de Budapest. El cuarto Viceministerio de Tecnologías del Ministerio de Gobernación es el encargado, ¿sí? De ejecutar, ¿sí? El proyecto de ser admitido como Estado miembro del convenio de Budapest, ¿sí? Esa es toda la organización administrativa de la administración pública que debe participar y que forma parte directa, ¿sí? De la solicitud de convenio, ¿sí? Este convenio de Budapest es un paso fundamental para continuar con la adhesión al tratado, ¿sí? Obviamente la adhesión para un tratado, un convenio internacional, tiene diferentes fases, ¿sí? Que no es materia del curso, pero que lo vamos a enseñar de una forma general, ¿sí? Es materia del curso de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado.
Pero este paso, ¿sí? El paso de recibir una notificación oficial, ¿sí? De viajar al país oficial del Consejo Europeo, en donde se debe hacer el depósito de la confirmación del Estado para formar parte del convenio, también es un paso importante en la adhesión de Guatemala al convenio de Budapest, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a tener participación, vamos a tener que mandar delegados al Consejo de Europa, especialistas en el tema de derecho informático, para que estos puedan ir a representar a Guatemala en el tema de la adopción a las nuevas corrientes y figuras que van a venir a reglamentar los delitos informáticos. Pero este es un paso fundamental, ¿sí? Para continuar con la adhesión al tratado, ¿sí? El cual ahora debe ser completado por el país depositando los instrumentos y herramientas de acceso a Estrasburgo. Estrasburgo, ¿sí? Es el Estado miembro, ¿sí? Del Convenio de Budapest, que es el encargado, ¿sí? De recibir formalmente, ¿sí? Todos, ¿sí? En calidad de depositario del instrumento ya ratificado por el Estado de Guatemala, ¿sí? El convenio tratado internacional tiene que seguir una serie de pasos o leyes, ¿sí? Que deben ser retornadas a Estrasburgo, ¿sí? Para que Estrasburgo notifique oficialmente al Consejo de Europa, al Consejo Europeo, que el Estado de Guatemala ya ha cumplido con todos los requisitos de adhesión al tratado internacional. Y de esta forma, ¿sí? Ser convocado a las reuniones anuales que se hacen, ¿sí? Del convenio de Budapest, que Guatemala envíe representantes para que estos puedan trabajar en todos los instrumentos que se van a desarrollar en materia de delitos informáticos y que es muy importante. Aquí me quiero detener un poco porque me gustaría hacer una aclaración al qué hacer de los estudiantes y a las ramas en las que se desean especializar. Es muy importante que usted le ponga mucha atención al tema de los convenios y tratados internacionales. Hay un gran campo y hay una gran oportunidad en el tema de los tratados y convenios internacionales. El Estado de Guatemala necesita muchos profesionales especializados en campos que no han sido explotados, como lo es la informática jurídica, los delitos informáticos, derecho informático. Hay pocos especialistas y en poco tiempo Guatemala va a necesitar de muchos profesionales o muchas personas expertas en el tema que representen al Estado de Guatemala para crear esos instrumentos. El proceso de creación de una ley es demasiado grande, ¿sí? El Congreso de la República y el Ejecutivo van a necesitar representantes y personas especializadas en derechos informáticos y delitos informáticos. ¿Para qué? Para que creen esas alianzas y esos puentes de comunicación que tengan relación directa con los delitos informáticos. Entonces, ¿cuál es el paso que debe seguir el Estado de Guatemala? ¿Sí? El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Gobernación deben de trabajar, ¿sí? Para finalizar con el proceso de adhesión al tratado, ¿sí? Ya hemos sido notificados que sí nos van a aceptar, ¿sí? Debemos de dar los últimos pasos para ser aceptados, ¿sí? Este instrumento ya finalizado, ratificado por el Ejecutivo y por el Congreso de la República, también debe ser enviado a Estrasburgo para que sea depositado, ¿sí? Para que ellos lo resguarden y tengan los documentos originales en donde el Estado de Guatemala finaliza su adhesión al convenio. Ahora, ¿qué es el convenio de Budapest? ¿Sí? ¿Qué es el convenio? Ustedes van a escuchar que yo menciono mucho el convenio de Budapest o convenio de ciberdelitos, pero es una definición que vamos a preguntar en examen. O sea, esta es una pregunta de examen segura, ¿sí? ¿Qué es el convenio de Budapest? Este instrumento establece una política penal común y alineada entre países, ¿sí? Este instrumento es una política de relaciones exteriores penal, ¿sí? Y común alineada entre países, orientada a la protección de la sociedad contra la ciberdelincuencia, ¿sí? O delincuentes informáticos. Esto se alcanza tipificando los delitos informáticos. El primer paso que tenemos que dar como Estado de Guatemala es tipificar los delitos, aprobar la iniciativa de ley para que se tipifiquen los delitos, ¿sí? De forma similar como lo han hecho en otras naciones. No somos el único país, no estamos oscuros de los diputados que intentan mentir otro tipo de delitos que los benefician, ¿sí? Pero le hacen un gran daño al Estado de Guatemala porque tienen que aprobar la Congreso de la República. Debe ser aprobada una de ellas o que se presta, ¿sí? Es vital para que el Estado de Guatemala no se desactualice, ¿sí? Los abogados y notarios, ¿sí? Y los que impartimos justicia somos de los más desactualizados a nivel Latinoamérica. En muchos países del mundo legislan semanalmente, ¿sí? Semanas de representantes de los delitos informáticos, ¿sí? La tecnología informática es tan avanzada que cada semana cambia, cada semana se desarrollan nuevas tendencias tecnológicas, ¿sí? Debería haber una comisión permanente
en cuanto a la actualización de esta ley que tipifica los delitos informáticos. Hay delitos informáticos que quedarán en desuso en 6 meses. Hoy estamos tipificando un delito y quedarán en desuso en 6 meses porque la tecnología avanza. Las formas de delinquir, o sea, que son diferentes cada vez. Entonces, Guatemala debe ser un país pionero en el tema de Centroamérica para formar parte de este convenio. Ya hay países de Centroamérica que forman parte de este convenio, ¿sí? Ya solo así ser sujetos de la legislación de los delitos informáticos. ¿Cuál es la figura principal, ¿sí?, para legislar los delitos informáticos en Guatemala? ¿Sí? ¿Qué es lo que... Licenciado, disculpe, fíjese que no sé. Licenciado, ¿Sí lo escucho? fíjese que hay interferencia con su audio porque hubo una parte de la explicación que usted estaba comentando que se perdió. Bueno, yo no lo escuché, no sé si los demás también podrían decir lo mismo. Exactamente, se cortó. Por la... favor, compañeros. En se efecto, no se escucha escucha. nada. Sí, no se escuchó. Hay interferencia, licenciado. O sea, se escucha entre una parte de lo que usted dice y la otra parte que no. Exacto. Yo tengo una señal completa donde me encuentro conectado dando la clase, completa. Pero si quieren, ustedes me dicen por dónde nos quedamos y yo vuelvo a desarrollarlo. Ustedes miran por dónde nos quedamos, compañeros, para seguir desarrollándolo. Donde la comisión permanente que estaba... Licenciado, estaba hablando de los instrumentos que Guatemala debe de crear para poder hacer la ley. Sí, por supuesto. El Estado de Guatemala debe comprometerse, ¿sí?, como Estado miembro del Convenio de Budapest, para crear las 3 iniciativas de ley que están detenidas en el Congreso de la República. Eso es vital, ¿sí?, para que nazcan a la vida los delitos informáticos en Guatemala, ¿sí?, porque de esta forma vamos a poder crear alianzas con otros países para que podamos perseguir a los delincuentes informáticos que operan en diferentes partes del mundo. Un hacker opera de esta forma. Un hacker puede estar en Holanda, ¿sí?, establece su sede en Guatemala, donde el delito que va a cometer no está tipificado, ¿sí? Él vive en Holanda, pero pone su sede o su domicilio de forma informática, ¿sí?, en Guatemala, comete el delito aparentemente en Guatemala de otro país. Entonces, en materia internacional, perseguir a estos delincuentes informáticos es muy difícil, casi imposible, ¿sí? Sería posible cuando todos los países formen parte del Convenio de Budapest, ¿sí?, y han firmado tratados de extradición para que un delincuente informático que haya cometido delitos en 4 o 5 países, ¿sí?, que afecta a varias naciones, sea procesado penalmente. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que las Naciones Unidas y el Consejo Europeo, ¿sí?, se organizaron porque levantaron la mano y dijeron: hay una amenaza inminente, que son los delitos informáticos, los hackers, ¿sí? Detectaron pérdidas millonarias, ¿sí? Detectaron pérdidas millonarias que sabían que le iban a generar desgaste a todas las naciones. Entonces, lo que hace el Convenio de Budapest, ¿sí?, el Consejo Europeo, es crear el instrumento, el tratado o convenio internacional para que todos los estados formen parte de este convenio o tratado internacional, y que cuando la mayoría de estados del mundo formen parte de este convenio, se firmen tratados de extradición mundiales para el tema de los delincuentes informáticos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal del Convenio de Budapest? Que yo quiero que ustedes entiendan, ¿sí?, lejos de todas las decisiones que podemos manejar, quiero que ustedes entiendan que el Convenio de Budapest, su fin primordial o el objetivo principal que tiene es que se firmen tratados de extradición. ¿Por qué? ¿De qué me sirve formar parte de un convenio, legislar los delitos informáticos en mi país, si el hacker guatemalteco sabe que está legislado, sabe que está penado por el derecho? ¿De qué me sirve? ¿Sí? ¿De qué me sirve legislarlo como nación? ¿De qué me sirve? Por favor, compañeros, todos silenciar su micrófono, por favor. ¿De qué me sirve legislar en materia de delitos informáticos? ¿Sí? Tener una gran ley con un articulado gigante. ¿De qué me sirve formar parte del Convenio de Budapest? ¿Sí? Si no voy a poder perseguir penalmente a un delincuente informático, ¿sí? Un hacker que está en Guatemala, pero sabe que como el delito informático que está cometiendo aquí sí es penado por la ley, lo va a hacer en otro país, ¿sí?, y va a simular que está en otro país, un tercer país. O
sea, los hackers se mueven de formas que van muy avanzados a la tecnología. Esto es una rama que se va a explotar cada vez más en Guatemala. Es una rama del derecho que a futuro, tal vez no en 5 años, pero unos 6, 7 años, va a tener una demanda de profesionales en el tema de delitos informáticos bastante grande. Lo que yo quiero aprovechar ahorita en la clase es precisamente eso, el por qué. La respuesta del por qué es importante el Convenio de Budapest es porque a futuro todas las naciones quieren firmar tratados de extradición, ¿sí? Para que los delincuentes informáticos no se puedan esconder en ninguna parte del mundo, ¿sí? Y si son perseguidos, si son penados, puedan ser extraditados al país en donde cometieron los delitos, ¿sí? Entonces, es un instrumento que establece una política penal común, ¿sí? Crea puentes entre países, está orientada a la protección de la sociedad por medio de la ciberdelincuencia. Esto alcanza tipificando los delitos informáticos. Como guatemaltecos podemos vivir tranquilos porque pensamos que nuestra seguridad informática está tranquila, cuando es todo lo contrario. Los bancos utilizan un sistema de resguardo de sus sistemas por temor a que los hackers roben dinero de forma informática, ¿sí? Por medio de la informática. Banco Hater, por ejemplo, Banco Hater tiene búnkers, ¿sí? Un búnker quiere decir que hay software que están bajo tierra, ¿sí? Protegidos, ¿sí? Por empresas que se dedican a la seguridad de los software de los bancos, por ejemplo, ¿sí? Porque si un hacker quisiera hacerle daño a un banco, lo podría hacer. Ha pasado. Vamos a poner muchos ejemplos. Por ejemplo, en México, ¿sí? Hubo un desfalco millonario en un banco hecho por un hacker en otro país, ¿sí? Entonces, los hackers son súper peligrosos porque pueden afectar una economía mundial, ¿sí? Una economía mundial. Ahora, ¿por qué el Convenio de Budapest, ¿sí? Tiene objetivos principales? Uno de los objetivos principales del Convenio de Budapest, aparte de crear puentes de comunicación por medio del convenio y firmar a futuro tratados de extradición para que los delincuentes informáticos en donde se encuentren escondidos sean extraditados, ¿sí? También es el único instrumento internacional vinculante sobre este tema, ¿sí? Ese es uno de los objetivos principales del Convenio de Budapest. Es uno de los únicos, ¿sí? Instrumentos internacionales vinculantes en cuanto a los derechos informáticos, ¿sí? Pretende ser una guía para que los países desarrollen legislaciones nacionales integrales, ¿sí? Y que estén alineados en contra del cibercrimen, ¿sí? Guatemala debe ser actualizado en cuanto a la lucha de los delitos informáticos porque los hackers se actualizan cada 2 meses, cada 6 meses. La tecnología, las formas de delinquir vía web cada día se actualizan más. Ya pondré yo en una clase posterior los ejemplos puntuales de forma mundial de los hackers más famosos, ¿verdad? Hay muchos hackers, hay algunos hackers que lo hacen por dinero, hay otros que lo hacen por hobby y otros que lo hacen porque creen en una causa, ¿sí? Y ya pondremos ejemplos para cada uno. Además, ¿cuál es otro de los objetivos principales del Convenio de Budapest? ¿Sí? Es que si yo formo parte del Convenio de Budapest, se me facilita la adopción de medidas para detectar y perseguir. ¿Por qué? Porque tengo una nación como Estados Unidos que me va a apoyar a mí a perseguir esos delincuentes informáticos, ¿sí? Nacionales o internacionales, ¿sí? A los ciberdelincuentes. Generalidades. El Convenio de Budapest se aprobó en el 2001 por el Consejo de Europa, ¿sí? Hasta el día de hoy, 65 países miembros forman parte del Convenio de Budapest, ¿sí? Guatemala solicitó adherirse a este convenio en el 2016, ¿sí? Y para cumplir los acuerdos que solicita el Convenio de Budapest, ¿sí? Se han presentado 3 iniciativas de ley al Congreso de la República. ¿Cuáles son estas iniciativas de ley? ¿Sí? La primera iniciativa de ley se presentó en el 2017. Fue la iniciativa 5.254 que trataba sobre la ley de ciberdelincuencia, ¿sí? Esta ley de ciberdelincuencia, ¿sí? Proponía aprobar, ¿sí? Delitos que fueran perseguibles contra la civil 9 de marzo, ¿sí? ¿Sí? El 5.239. Aprobar la ley contra actos de terrorismo cibernético de los medios de comunicación. Esta iniciativa de ley, la 5.239, buscaba, ¿sí? Que se aprobara una ley contra actos terroristas. Fíjense que esta ley, yo particularmente que tengo relación con el tema de la informática jurídica por la universidad y por las conferencias que yo he podido dar, me dolió mucho que esta iniciativa 5.239 se haya venido abajo. Era una iniciativa de ley que estaba
pues coyunturalmente en ese momento estaba muy bien colocada, iba a ser aprobada por el Congreso de la República, hubiese acelerado los procesos para adhesión, para adherirnos como Estado al convenio de Budapest, pero hubieron algunos diputados de la comisión que creían, ¿sí?, que podían tipificar un delito. En ese entonces estábamos en un año electoral, ¿sí?, preelectoral, un año preelectoral, y los diputados del Congreso de la República que querían reelegirse buscaron, ¿sí?, poder perseguir penalmente a todo ciudadano que los criticara por medio de redes digitales. Y ellos creían que al aprobar la ley contra actos terroristas, que debía legislar la ciberdelincuencia, podían meter ahí un artículo que formara parte también del ordenamiento jurídico penal guatemalteco para que pudieran acusar a cualquier persona que se dedicara a difamarlos públicamente por redes sociales, ¿verdad? Curiosamente, los diputados que promovían esta ley o este articulado ya no se reeligieron, ¿sí?, porque sabían que estaban políticamente mal para lograr la reelección. Entonces querían promover que nadie les pudiera hacer propaganda o campaña negra vía Facebook, vía Instagram, vía redes sociales, ¿verdad? Muy equivocado, ¿verdad? Ellos estaban buscando un interés personal lejos de un interés colectivo que era necesario para formar parte del convenio de Budapest. Pero bueno, esta iniciativa de ley tuvo un dictamen por la comisión, ¿sí?, favorable el 6 de noviembre, ¿sí?, de ese año, y en el 2019 pues nuevamente se presenta la iniciativa 5601, Ley de Prevención de Protección contra la Ciberdelincuencia, ¿sí?, que dispone a aprobar la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, con dictamen favorable de la subcomisión con modificaciones el 18 de noviembre del año pasado. Al día de hoy todavía no se ha aprobado esas iniciativas de ley. Hay similares, pero no se han aprobado, y es de carácter urgente que esta ley se apruebe. ¿Por qué? Porque ya hemos sido notificados por el Convenio de Budapest y por el Consejo Europeo de la admisibilidad que tenemos para formar parte del Convenio de Budapest, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hacemos una orden de ideas, nos damos cuenta que es importante que como Estado miembro formemos parte del Convenio de Budapest, ¿sí?, para que posteriormente el Congreso de la República sea motivado a aprobar una ley que va a perseguir los delitos informáticos, ¿sí? A nosotros nos interesa como estudiantes y como profesionales, porque eso quiere decir que van a ingresar nuevos delitos al ordenamiento jurídico penal, van a hacer una modificación al Código Penal para adaptar esos delitos a este código, ¿sí?, y va a existir ya litigio en tribunales de delitos informáticos. Se creará una fiscalía más grande del Ministerio Público, habrán ejes y departamentos de coordinación de la Policía Nacional Civil, del Ministerio Público, de fiscalías especiales contra la administración. O sea, habrá un gran campo y un gran abanico de posibilidades para nosotros los estudiosos del derecho, que seremos los expertos, ¿verdad?, en este tema legal de los delitos informáticos. Habrán ingenieros que desarrollarán a cabalidad el tema, pero siempre será necesario el auxilio de un abogado notario. Muy bien, estas son unas generalidades del Convenio de Budapest, ¿sí? Son unas generalidades del Convenio de Budapest. Mañana vamos a ver un desarrollo de artículos que forman parte del Convenio de Budapest, algunos ejemplos, ¿sí?, que han sucedido en materia de ciberdelitos en Guatemala y en el mundo, ¿sí? Vamos a citar algunos hackers famosos. Vamos a empezar a ver los bienes jurídicos tutelados de los delitos que forman parte del Convenio de Budapest. Yo les recomiendo que lo impriman y que lo vayan subrayando a la par mía en el tema del Convenio de Budapest. ¿Por qué? Porque será sujeto de examen, será sujeto del laboratorio que tendremos el día viernes, ¿sí? Y pues el tiempo es poco, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de avanzar para que al menos ustedes tengan una base de lo que significa la informática jurídica en Guatemala. Muy bien. Espero que todo haya salido bien con su asistencia. Los espero el día de mañana a las 2 de la tarde. Me costó conectarme hoy porque hoy todavía había gente a las 1:30 intentando conectarse y ya no fue posible. Entonces, estamos para servir. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna aportación a la clase. Me gustaría que pueda habilitar su micrófono. Buenas tardes, Lick. Feliz tarde. ¿Alguien tiene alguna aportación? Licenciada, buena tarde. ¿Aló? Sí, lo escucho. Tengo una duda. Sí. Con una consulta, solo quería saber cuando usted mencionó la figura principal, pero se me perdió la comunicación. Perdón. ¿Les consulta?
Licenciado, disculpe, solo con un comentario con respecto al link. Licenciado, perdone, ¿está todavía ahí en línea? Ya no se escucha su voz. Bien, ya no. Así es, le escucho. Licenciado, mi duda es la siguiente. Entonces, quiere decir que para poder implementar esta nueva ley, tienen que abrir un artículo dentro del Código Penal y luego hacer una ley por aparte, así como está la ley de defraudación aduanera, la ley contra el dinero y todo eso. Y luego, y también para que pueda esos delitos. No, no se tiene que crear un nuevo articulado en el Código Penal. Lo que se hace cuando se crea una ley especial, ¿sí? Como en el caso de los delitos informáticos, se debe hacer una adaptación al Código Penal, ¿sí? Para que el Código Penal mande a la ley especial, que sería la ley de los delitos informáticos en Guatemala, ¿sí? No se debe crear un articulado por ley, ¿verdad? Para eso está la ley especial, que sería la ley que desarrollaría el tema de los delitos informáticos. Se adapta al Código Penal para que no incurran en inconstitucionalidades, ¿verdad? Pero eso sería únicamente. Muchas gracias, licenciado. Bueno. Buenas tardes, licenciado. Sí. Sí, buenas tardes. Sí, le escucho. Sí, fíjese, licenciado, no sé si será posible que usted pueda grabar sus clases y para nosotros poderlas ver de nuevo más tarde, digamos, como una retroalimentación. Ok, muy bien. Si ustedes, sí, por supuesto, si quieren, empezamos a adaptar ese hábito desde el día de mañana, si gustan. Yo también, sí. Obviamente, ahorita por el tema del trabajo, que estoy desarrollando una comisión, por el tema del trabajo que yo menciono, me conecto desde donde esté para desarrollar la clase, pero hay presentaciones, por ejemplo, que yo hago, que se las voy a enviar también para que usted la tenga. Voy a desarrollar presentaciones en PowerPoint que también las voy a enviar. Igual, antes del examen vamos a organizar entre los compañeros un material, ¿sí? Ese material va a ser aprobado por mi persona para que puedan estudiar ustedes para el examen, solo de lo que del material nos diga, ¿no? Bueno, está interesante de esa manera, porque fíjese que con respecto a la primera clase, pues no tengo nada de información y luego pues hice un laboratorio en el cual habían unas preguntas que hablaba acerca de las leyes internacionales y que no lo tenía yo en mi haber cultural, pues no lo tenía. Entonces, sería bueno pues que mandara esas diapositivas que puso en la primera clase y en esta pues por donde dice la primera en 2017, toda esa información creo que sería útil que nosotros la tuviéramos. Con gusto, me parece muy bien. O lo que puedo hacer también es crear una sala de Classroom para subir todos los documentos y que ustedes puedan consultarlos cuando quieran, ¿no? O enviarlos vía WhatsApp también. Eso sería perfecto. Excelente. Perdone otra consulta, licenciado. Fíjese que yo solo le quería preguntar, yo sé que no sé si estamos en tiempo todavía, pero con otro compañero que estamos recibiendo el curso, vemos que no aparecemos en el listado del control que usted tiene para el tema de la asistencia. ¿Podemos dirigirnos a algún correo o algo para poder actualizar esa información? Fíjate que sí, con gusto. Eso te tendría que apoyar el auxiliar. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Oscar, el auxiliar. Con mucho gusto, mira, escribime, así yo los agrego al listado para que no tengan ningún inconveniente en adelante. Ok, perfecto. Gracias, muy amable. ¿A qué número o a qué correo, perdón? ¿Tienes dónde apuntar? O mejor dame tu número y yo te lo escribo. Ok, listo. Si gusta, se lo brindo yo me encargo de pasarlo donde tengo que pasarlo. Sí. Es el 5365. ¿Sí?